¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre los circuitos dobladores de voltaje, con los cuales podemos tomar una entrada de corriente alterna y obtener el doble del voltaje a la salida, el cual será de corriente directa. Vamos a ver los tipos de dobladores que tenemos, de media onda y de onda completa, y cómo se arma el circuito, y veremos su funcionamiento en el osciloscopio. El doblador de voltaje más simple consta tan solo de dos diodos y dos capacitores, conectados como vemos en el diagrama. En este punto aplicamos corriente alterna, un voltaje U, y a la salida vamos a tener el doble de voltaje, pero en corriente directa. Es muy simple, como podemos ver. Vamos ahora a checar su funcionamiento. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber, y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. Como fuente de corriente alterna voy a usar este transformador de 12 voltios con derivación central, es decir, que entre los extremos rojos tenemos 12 voltios y entre cualquier rojo y la derivación central negra tenemos 6 voltios. Voy a conectar 6 voltios corriente alterna a la entrada del multiplicador y también voy a conectar una carga a la salida del multiplicador para que no trabaje en vacío, una resistencia de 27 ohms. Y vamos a checar los voltajes. Ponemos el multímetro en corriente alterna, checamos la entrada de voltaje, vemos que son 6.2 voltios. Y a la salida del multiplicador en corriente directa, checamos el voltaje en nuestra carga, la resistencia, y vemos que es de 11.4, es decir, casi el doble del voltaje de entrada. La salida del multiplicador no es exactamente el doble del valor de entrada, ya que depende de cuánta corriente le estamos pidiendo. Entre mayor corriente le solicitemos al multiplicador, el voltaje va a caer. De hecho, si medimos el voltaje sin carga, es decir, sin la resistencia conectada, veamos que tenemos casi 20 voltios. Pero conforme conectemos cargas que consuman más corriente, el voltaje comienza a disminuir. La corriente máxima que podemos obtener del multiplicador depende en primer lugar de la potencia de nuestra fuente de corriente alterna. Es decir, el producto del voltaje y la corriente de salida del multiplicador, los watts, nunca podrá ser mayor a los watts que nos entrega nuestro transformador. Y también es necesario tener capacitores de un tamaño suficientemente grande para poder manejar esa corriente. Si colocamos capacitores muy pequeños, el multiplicador nos dará corrientes muy pequeñas. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando este multiplicador con capacitores de 4700 microfaradios. Y a la salida del multiplicador tengo conectada esta lámpara incandescente. Y vamos a checar el voltaje a la salida del multiplicador. Vemos que es de 9.4 voltios. Pero ahora vamos a cambiar el multiplicador y vamos a poner otro, el primero que usamos, con capacitores más pequeños de 2200 microfaradios, es decir, un poco menos de la mitad.
y vamos también a conectar nuestro foco y checamos el voltaje a la salida y vemos que es de 8 voltios, es decir, es un voltaje menor, ya que los capacitores no son suficientemente grandes para proporcionar la corriente que consume este foco y por tanto el voltaje cae. El doblador de voltaje es muy sencillo y funciona como acabamos de ver, pero tiene la desventaja de que solamente rectifica media onda. Vamos a verlo ahora en el osciloscopio. Podemos ver cómo tenemos solamente la mitad de la rectificación. Sin embargo, añadiendo un par de diodos y capacitores, podemos tener un doblador con rectificación de onda completa. Y este es el diagrama del doblador de voltaje de onda completa. Como pueden ver, son dos dobladores de media onda que están encontrados y están compartiendo el capacitor central. Aquí está el circuito. Vamos a conectar la salida de nuestro transformador en estos tres puntos. Transformador con derivación central que va aquí y en estos puntos las otras terminales del transformador. Y la salida de voltaje de corriente directa doblado será entre este punto y este de acá. Bueno, entonces tenemos nuestro transformador. El cable negro es la derivación central que va en el medio de nuestro circuito doblador. Y los cables amarillos son los otros extremos del secundario. Primero vamos a utilizar solamente la mitad del doblador como si fuera el circuito simple que vimos anteriormente. Voy a conectar la resistencia de carga para que no trabaje en vacío. Conectamos nada más la mitad y con nuestro osciloscopio vamos a checar la forma de onda que tenemos a la salida. Y bueno, ahí podemos ver, es la misma que en el caso anterior. Pero ahora vamos a utilizar el doblador completo. Vamos a conectar la parte de abajo que hace falta, conectando el otro extremo del transformador. Y podemos ver cómo cambia la forma de onda. De hecho, pueden ver cómo es más lisa porque ya tenemos rectificación de onda completa y de hecho aumenta al doble el número de pequeñas oscilaciones ya que estamos doblando la frecuencia. Esto es solo la mitad y el doblador completo. Es importante mencionar que este tipo de circuitos los podemos continuar, añadir más etapas para no solo duplicar, sino cuadruplicar o tener 4, 6, 8, 10 veces el voltaje de entrada. Pero claro, la corriente irá disminuyendo conforme añadamos más etapas. Si están interesados en la teoría de operación de este tipo de circuitos, les dejo un link en la descripción del video a un video anterior donde hago la explicación de cómo funcionan. En este caso, por ejemplo, añadimos una segunda etapa y tendremos un cuadruplicador de voltaje. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias por su visita
y los espero en el próximo video.